Hola amigos, muy buenos días. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Hola amigos, muy buenos días de nuevo. Bienvenidos a la clase 10 del curso Psicosis, Esquizofrenia. Curso de psicoanálisis de estructuras clínicas. ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos una vez más, una clase más a, a esta consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, donde pues realizamos estos cursos gratuitos organizados por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero de Madrid, España, con el objetivo de difundir el psicoanálisis por todo el mundo. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, últimos retoques de pantalla. ¡Ay, muy bien! Bienvenidos por aquí también, ¿cómo estáis? Estamos en la clase 10 del curso, vamos a dar unos minutos para que todos ustedes puedan llegar a sus posiciones participativas de este encuentro y comenzamos con la clase. Hoy vamos a seguir trabajando el concepto de forclusión, que es tan importante para comprender, por supuesto, la psicosis, pero también para comprendernos a nosotros mismos y comprender cómo funciona nuestra mente. Porque la diferencia entre la psicosis y la salud es una diferencia de cantidad. Es decir, estos mecanismos psíquicos que se ponen en juego para dar lugar, para producir una psicosis, son mecanismos psíquicos normales que están en todos nosotros, en nuestro aparato psíquico. ¿De acuerdo? Hola, buenos días, Wolfram Cárdenas, buenos días, Carlos Latorre, desde Barcelona, muy bien, gracias. Cristina Rossi, buenos días, Manuel Díaz de Rivera, buenos días, Manuel. Buenos días a todos, bienvenidos. Como decía, vamos a dejar unos minutos para que se vayan conectando el resto de compañeros, tanto por unos lugares como por otros. Teresa Arcel, buenos días, Virginia, desde Buenos Aires, Argentina, buenos días, Teresa. Y estamos a punto de comenzar la clase 10 del curso y seguimos tratando, vamos a seguir estudiando el concepto de forclusión, que es el mecanismo que se pone en juego principalmente en la psicosis, pero como vimos, no solo en la psicosis, también en algunos de los procesos psíquicos normales que se realizan en todas las personas, también se pone en juego este mecanismo de la forclusión. Yolanda Chávez, buenos días. Bueno, vamos entonces a retomar. Habíamos dicho que ya... Hola, Henriquísimo, desde Nicaragua. Henry López. Hola, Bontis Bart, buenos días. Buenos días a todos. Estamos trabajando, estamos en el curso Psicosis Esquizofrenia. Es un curso de psicoanálisis de estructuras clínicas, psicosis, esquizofrenia. Estamos estudiando esta estructura clínica, esa posición psíquica en el lenguaje, que en definitiva es una estructura clínica y que se puede transformar por medio de un trabajo psicoanalítico, por medio de la herramienta psicoanalítica, el método psicoanalítico, que es la interpretación que va a actuar a nivel inconsciente, es decir, en ese lugar de nuestra mente, que además es el más importante de nuestra mente en el sentido que es el más poderoso y el más amplio de nuestra mente, que es el inconsciente, y es decir, es donde han quedado impactadas ciertas huellas de experiencias que hemos tenido fundamentalmente en la primera etapa de nuestra vida, en la primera época de nuestra vida, donde todavía no habíamos desarrollado el lenguaje, pero que han marcado esas experiencias un impacto en nuestra mente estructural, ¿no? Dejando la huella más profunda en nuestra mente y más determinante sobre nuestra vida, ¿vale? Y hablábamos el otro día de la experiencia de la castración, que es fundamental para que nuestro aparato psíquico se ordene y adquiera esa estructuración
del sujeto psíquico como un sujeto humano, social, ¿vale? Pero claro, frente a esa experiencia, eso que podríamos decir traumática, pero es un trauma universal, es un trauma por el que hemos pasado todos, ¿no? Eso es el verdadero trauma, el Edipo, el complejo de Edipo, por el que todos hemos pasado y hemos tenido que resolver, y cada uno ha resuelto a su manera, ha resuelto esa renuncia que uno tiene que hacer al pasar por ese complejo de Edipo para hacerse un sujeto social, un sujeto humano, un sujeto capaz de conversar con otros, de acordar, de pactar, de relacionarse con otros seres humanos, ¿no? en el mundo. Bueno, pero ¿cómo realizó cada uno esa renuncia? Pues eso va a determinar las diferentes estructuras e incluso dentro de las estructuras las diferentes personalidades, ¿no? Porque cada persona es diferente y no hay dos personas iguales, no hay dos imaginarios iguales, y por eso el trabajo del psicoanálisis es tan artístico también, ¿no? Es un arte. Buenos días, Rubí Divia, buenos días, Salomé, buenos días a todos. Y entonces seguimos trabajando el concepto de forclusión. Habíamos dicho que Freud, desde el principio, desde los primeros textos, incluso desde antes de escribir la interpretación de los sueños, ya trataba de aislar ese proceso particular de la psicosis, que después, a lo largo de su trabajo, va a ir diferenciando del mecanismo que da lugar o que se pone en juego en la neurosis, ¿vale? Recordemos que una cosa son las enfermedades neuróticas y otra cosa son las enfermedades psicóticas, pero que en realidad podríamos decir que lo que les diferencia es una cuestión de cantidad, ¿vale? En la cantidad de la utilización de estos mecanismos. Norma Jaime, buenos días. Nancy Walter, desde Buenos Aires. Muy bien. El Salvador también está presente. Bueno, entonces, Freud desde el principio va a querer mostrar cómo las diferentes enfermedades mentales en realidad son la expresión de defensas inapropiadas del yo. Es decir, el yo trata de defenderse de algo, ¿no? Pero la manera en que lo hace es inapropiado, es inadecuado. Hay una frase que decimos: todo el mundo desea lo mismo. Lo que nos diferencia es la manera de renunciar a nuestros deseos, ¿no? O también podríamos decir, de acuerdo con esta primera tesis que maneja Freud, la manera de defendernos de nuestros deseos. Es lo que nos diferencia a unos de otros y es lo que va a dar lugar a unas enfermedades mentales u otras, ¿vale? Las neurosis. Tenemos la neurosis de defensa, incluso, que llamó Freud, neuropsicosis o psiconeurosis de defensa. La histeria, la fobia, la neurosis obsesiva, ¿vale? Que se van a caracterizar porque fracasan en esa función defensiva del yo de una manera determinada. En todos los casos lo que vamos a ver es que el yo se defiende contra ese peligro, que no es un peligro exterior. Porque cuando hay un peligro exterior en el mundo es muy fácil. O lo resolvemos, o escapamos, o huimos, o cambiamos de país, ¿no? Contra un peligro exterior es fácil defenderse. Ese no es el que genera los trastornos mentales en el ser humano. Buenos días, Fini García Moya desde Bolivia. Eso no nos produce el trastorno mental, que a veces las personas piensan que las enfermedades mentales vienen producidas por cosas que han pasado en el exterior. Ay, es que mi marido me fue infiel. Ay, es que he perdido todo. Ay, es que la pandemia. Ay. Bueno, eso en realidad es como una gota que colma el vaso, pero el vaso ya estaba lleno. La persona ya tenía dificultades para defenderse de algo que procede del interior. Eso es lo que producen las enfermedades mentales. Es el fracaso de una defensa frente a un deseo o a una representación o a una pulsión que procede desde el interior de nuestro aparato psíquico. Eso es lo que produce
la enfermedad mental, esa contradicción, esa dificultad, ese conflicto interno en el sujeto que resuelve como puede. Y esa resolución de resolver como puede, eso es el síntoma, la enfermedad, es la mejor solución que encontró esa persona frente a ese conflicto interior. ¿Vale? Bueno, veis en la realidad cómo frente a una misma dificultad, a una misma problemática, a un mismo acontecimiento, unas personas lo llevan mejor, otras personas lo llevan peor, unas personas no le impacta, no le produce ningún tipo de problema, a otra persona, sin embargo, se deprime, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia está en el aparato psíquico, en cómo lo recibe cada persona, en cómo se encontraba antes, en el conflicto que llevaba años sin tratar y que seguía expandiéndose a sus anchas, ¿no? Por eso ahora la pandemia, por ejemplo, que o durante este proceso de pandemia se ha acentuado tanto, se ha intensificado tanto la enfermedad mental, la angustia, la depresión, la psicosis, la neurosis, los suicidios, etcétera, se ha intensificado. Es el momento, digamos, donde ahora la enfermedad mental es uno de los está más expandida, más extendida y es más intensa. Bueno, pero era porque antes ya estaba el caldo de cultivo para eso, es decir, que la enfermedad mental estaba siendo incluso alimentada, ya no solamente que no se cuide mentalmente a la población desde lo que son las instituciones públicas o del Estado, ¿no? Sino que además se alimenta la enfermedad mental en vez de alimentar el trabajo, ¿no? Para la salud o la salud mental de la población. Por eso hoy en día, queramos o no, las cosas son así, el cuidado de la salud mental queda en manos de cada uno. Es una inversión personal que tiene que hacer cada uno, hasta que logremos cambiarlo. Y dentro de probablemente 1 o 2 siglos, ¿no?, los estados se preocupen por la salud mental de la población, como hubo épocas de la historia, ¿no? De vez en cuando aparece un gobernante que se ocupa de su población, que quiere lo mejor para su pueblo, pero esos son casos excepcionales cuando los dejan llegar, ¿no? Y son muy excepcionales y además siempre reciben un gran ataque por parte de los poderes establecidos. Entonces, hoy en día, si quieres cuidar tu salud mental, es tu responsabilidad, debes hacerlo tú. Es una inversión que debe hacer cada uno. Bueno, dicho esto, sí, efectivamente, Manuel, es muy explicativa esa metáfora, ¿no? Entonces, que decíamos que la enfermedad mental, por tanto, es un fracaso a la hora de defenderse uno de un conflicto que proviene de su propio interior, de su propio aparato psíquico. Y es que, claro, hay representaciones que amenazan al yo, en el sentido de que quieren llegar a la conciencia, que quieren hacerse consciente, que quieren expresarse, que quieren decir, oye, que yo estoy aquí, que esto ha pasado, ¿no? Pero yo hay cosas que no tolera, que no quiere saber de ellas, ¿no? Esa ingenuidad que tiene uno de no, si eso no, la sexualidad infantil no existe, no, el inconsciente no existe, bueno, eso significa es una intolerancia, es decir, su conciencia, su moral no tolera fantasear determinadas cosas inapropiadas, incestuosas, hostiles, violentas, y como no lo tolera, entonces lo reprime, no quiere saber nada de eso. Eso es lo que hace la neurosis, ¿no? Utiliza ese mecanismo, la represión. Ese es el mecanismo típicamente neurótico y el que va a dar lugar a los síntomas neuróticos, porque eso que está negado y reprimido sigue existiendo, aunque tú no quieras saber de ello. Está en ti, existe, y intentará encontrar las maneras de expresarse, de llegar a la conciencia, de llegar a la acción, porque también es parte de ti, también es parte de uno, el inconsciente. No es que sea no es que venga del exterior o sea otro, es parte de nuestra personalidad, reprimida o inconsciente, porque hay cosas de ese inconsciente que nunca fueron conscientes,
Es decir, que en ese proceso de división del aparato psíquico, de esa primera represión que se produce cuando pasamos por el complejo de Edipo, ya se quedaron inconscientes, nunca llegaron a la conciencia. ¿Vale? Bueno, el caso es que hay representaciones psíquicas que son intolerables para nuestra conciencia, para nuestra moral. ¿Y por qué? También porque nos hablan de nosotros, nos hablan de nuestra humanidad, nos hablan de nuestra mortalidad, ¿no? Y generalmente son esas representaciones que están muy investidas, es decir, que tienen una carga afectiva muy, muy grande porque están ligadas a la experiencia de castración. Es decir, porque en realidad son las que quedaron, esas huellas que quedaron en nosotros cuando comprendimos que somos seres castrados. O mejor dicho, que nuestra madre, ¿no?, es un ser castrado. Porque siempre que hablamos de la castración nos referimos a la castración de la madre, ¿no? La madre, esa madre a la que todos hicimos una atribución de madre superpoderosa, de madre que todo lo podía, de madre que todo lo sabía, a la que le consultábamos todo, le pedíamos permiso para hacer todo. ¿Por qué? Porque nos salvó la vida. Fue la que nos dio la teta, la que nos acunó, la que nos daba de comer, la que nos abrazaba, la que nos daba, ¿no? Esa madre tan poderosa para el niño, pero es un poder que uno le ha atribuido. El niño le atribuyó ese poder a la madre, ¿no? Era una madre totipotente, lo que llamamos en psicoanálisis la madre fálica. ¿Fálica por qué? Pues porque el niño, en un momento donde le va a atribuir falo a todo, en esa etapa fálica del desarrollo, ¿no? Viene la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica donde el niño dice todo tiene falo, todo es así de poderoso, ¿no? En ese momento le atribuye falo a la madre. En el caso de Juanito se ve como Juanito dice mamá tiene un falo, ¿no?, como un caballo, mamá la tiene como un caballo, ¿no? Entonces hay un momento fálico, madre fálica. Entonces, lo que le va a resultar doloroso al niño es que eso no es así. Es esa experiencia donde comprueba que la madre, donde percibe la falta en el cuerpo de la madre de pene, la ausencia de pene. Hay un momento del desarrollo del niño donde percibe eso. Ustedes no se acordarán, pero todos pasamos por ese momento, todos pasamos por el momento de que percibimos en la falta de la madre, en el cuerpo de la madre, en el cuerpo femenino, la falta de pene. Y si alguno se acuerda, seguramente que recuerda lo impactante que fue eso, ¿no? Porque era una atribución que el niño hace a la madre. Entonces, esa representación intolerable que provienen del inconsciente y que son intolerables para la conciencia, no es otra que esa percepción, esa huella dolorosa para el niño de la experiencia de castración, de la falta de pene en la mujer. Claro, ¿por qué es dolorosa? Decíamos el otro día. ¿Por qué al niño le puede producir dolor eso? Bueno, porque el niño se encuentra en ese momento donde está jugando con su pene, donde va mostrando el pene por la casa, donde empieza la masturbación, entonces ya ha sufrido la amenaza de castración. Ya alguien le ha dicho, niño, eso no se hace, niño, eso no se puede, niño, que te la voy a cortar, niño, ¿no? Ya ha sufrido la amenaza, ya le ha llegado por algún lugar. Entonces, cuando constata perceptualmente que hay alguien en el mundo que no tiene pene, que no tiene eso, que ha sido amenazado en él, entonces ahí eso viene a confirmar la seriedad de la amenaza de castración, la seriedad de la prohibición paterna del incesto. Porque recordemos que el niño, en las primeras etapas de su vida y de su desarrollo, y cuando digo el niño me refiero a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de nosotros, en las primeras etapas del desarrollo, nuestro objeto sexual, la persona a la que se dirige el deseo del niño, es la madre. Su erotismo lo ha descubierto a través de la madre.
en el contacto con la madre. La madre le lavaba, le limpiaba, le toqueteaba, ¿no? Le acariciaba. Incluso sus genitales, el culito, todo se limpiaba la madre. Bueno, hay las primeras sensaciones corporales, las primeras sensaciones eróticas en el niño, en el cuerpo del niño, nacen en ese contacto con la madre. Y además es necesario porque así se va construyendo ese cuerpo. En exceso es perjudicial, que hay muchas madres que toquetean demasiado a los niños, y entonces ya todavía se intensifica más esa vinculación o esa fijación a la madre, ¿vale? Pero eso que en principio es necesario y que va a ir abriendo el desarrollo y produciendo el desarrollo psicosexual del niño, porque la sexualidad no nace con la adolescencia como se cree ingenuamente y erróneamente, sino que la sexualidad nace con nosotros cuando nacemos. Somos seres sexuados que de hecho provenimos de un acto sexual entre nuestros padres. ¡Oh, horror! Dirá alguno, no, mis padres nunca hicieron eso, jamás. Bueno, pues sí, porque si usted nació, eso es porque sus padres tuvieron una relación sexual, ¿no? Es decir, pene, vagina, coito, penetración, erección, eyaculación, ¿vale? Entonces, somos sexuados ya desde que nacemos, somos sexuales desde que nacemos, venimos de ahí, provenimos de la vagina de la madre, pero porque intervino el padre, ¿no? Hubo un padre que intervino dejando su fluido, su semen, sus fluidos germinativos, ¿no? En la vagina de la madre. Y de ahí nace, de ahí se va a producir ese futuro ser. Bueno, somos animales, somos una especie sexuada. Nos reproducimos por sexuación, macho-hembra, sexuación. ¿Eso qué quiere decir? Que somos mortales, porque las especies inmortales no necesitan reproducirse. Los inmortales no necesitan reproducirse. Las personas que piensan que han venido de la madre solo, que no tienen padre, que solo provienen de su madre, son inmortales, ¿no? En su psiquismo, porque luego se van a morir también, pero son inmortales. Buen día, Miguel Iriarte. Bueno, entonces, al psicótico le pasa un poco esto, le pasa que es inmortal, le pasa que forcluye la metáfora paterna, le pasa que forcluye el nombre del padre, le pasa que forcluye la experiencia de la castración, porque no lo soporta, porque se hace insoportable, ¿vale? Carlos Latorre. A ver. Bueno, y el otro día habíamos visto que la experiencia de la castración se da en dos tiempos. Me gustaría recordarlo para seguir la exposición. Bueno, lo real psíquico es diferente a la realidad. El afán de protagonismo de un problema psicótico es un problema psicótico. La psicosis es un déficit del universo simbólico. Son preguntas que salen un poquito de la explicación, ¿no? ¿Lo real psíquico es diferente a la realidad? Sí, dos realidades. Está la realidad real, material, ¿vale? Que ahora vamos a ligar la explicación ahora con eso. Realidad material, objetiva. Estamos aquí hoy, que es martes, día 6 de julio del año 2021. Les hablo desde Madrid. Ustedes están conectados, cada uno en su casa o en su trabajo. Bueno, eso es una realidad objetiva, material. Y la realidad psíquica es ¿qué escucha cada uno de lo que yo estoy diciendo? Eso ya forma parte de su realidad psíquica de cada uno de ustedes. Porque ustedes van a escuchar según esté organizada su realidad psíquica. Desde su inconsciente, desde su deseo inconsciente. Hay cosas de las que yo digo que escucharán y tomarán, y hay cosas de las que yo digo que no van a entrar, o que ustedes directamente las rechazan, las forcluyen, como si no las hubiera dicho nunca. ¿Vale? ¿El afán de protagonismo es un problema psicótico? No tiene por qué.
también puede ser histérico, por ejemplo. ¿Es la psicosis un déficit del universo simbólico? Es un agujero en el universo simbólico. Ahora lo vamos a ver. Sí, un déficit en ese sentido. Manuel Díaz. Y hay otra madre, quizá más madre si cabe, que es la propia vida. Muchas canciones de amor, los tangos, por ejemplo, se refieren a una castración que te da la vida que te ha dado un palo. Jaja. Sí, separarte de la madre. Porque los tangos, muchos tangos, por ejemplo, hacen referencia, ¿no?, a ese amor perdido, a ese amor único de la madre, o cuando son abandonados y después vuelven al amor de la madre. Claro, el palo que te da la vida en realidad es el palo del padre, es el pene del padre que interviene, que se interpone entre la madre y el niño y le dice, no, esta mujer es mía, tú te tienes que buscar otra mujer en el mundo. ¿No? Ese es el palo. Bueno, entonces decíamos que había dos tiempos en la operación de castración. Un primer tiempo que podríamos llamar juicio primordial de atribución, donde el niño hace una atribución universal de pene. Todo tiene pene. Hola. Todo tiene pene. ¿Vale? Es un juicio universal de atribución. Entonces la madre tiene pene, el padre tiene pene, el coche tiene pene. Bueno, al principio hasta los objetos inanimados tienen pene, luego ya los seres humanos, todos los seres humanos tienen pene. Juicio primordial de atribución, llama Lacan. Y el segundo tiempo es aquel tiempo en el cual llamamos juicio de existencia, es decir, que coinciden o se condensan en ese segundo tiempo dos cosas. Por una parte, queda en el inconsciente una huella perceptiva, ¿no?, de la existencia de la castración cuando ve la falta de pene en la mujer, en una mujer, que es su madre, ve la falta de pene, entonces en el inconsciente queda esa huella perceptiva. Existe al menos una persona en el mundo, que es mi madre, que no tiene pene. ¿Vale? Ese juicio de existencia da entonces testimonio de una ausencia particular. Igual que el juicio primordial de atribución da testimonio de una presencia universal, todo el mundo tiene, aquí ya es una ausencia particular. Mi madre no tiene. ¿Vale? Entonces ahora, ¿cuál es el peligro del que se defiende el yo en este caso? Es la representación en el inconsciente de esa experiencia en dos momentos. La de una afirmación universal, todo el mundo tiene, y la de una existencia particular de una falta. Hay alguien que no tiene. Entonces, la mente, digamos, el sujeto, el yo de la persona, se defiende de eso, de esas huellas que han quedado en el inconsciente. ¿Vale? El desenlace de esa experiencia en dos tiempos, es decir, al principio todo el mundo tiene y después hay alguien que no tiene, ¿no?, cae esa ilusión de atribución, se produce esa caída frente a la falta de pene en la madre, y entonces ahí tiene efecto la prohibición del incesto. Ahí es cuando verdaderamente tiene efecto en el niño, porque dice, si mi madre no tiene, ¿qué ha pasado? Mi padre, con lo que me ha amenazado a mí, lo ejecutó en ella. Es una realidad, esa amenaza es verdad, se puede hacer en mí. Puedo ser objeto de esa amenaza. Y entonces internaliza la prohibición del incesto el niño. Mejor renuncio a mi madre. Entonces el niño elige perder a la madre antes que perder el pene. Renuncia a la madre. Renuncia a la madre en la conciencia, ¿no? Ahí es cuando se divide el aparato psíquico, en realidad. Se divide en dos.
en una parte renuncia a la madre y entonces se hace sujeto social, tiene en cuenta la realidad material, incluye el principio de realidad, ¿no? Hace pruebas de realidad, pero en otra parte del aparato psíquico no renuncia a la madre, que es el inconsciente, y permanece durante toda la vida ligado a su madre en el inconsciente, manteniendo relaciones incestuosas en el inconsciente. En el inconsciente conviven todos los deseos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida sin contradicción. Está movido por el principio del placer-displacer, proceso primario. ¿Vale? Pero esa es la energía del aparato psíquico, cuidado, no digan, no, yo no tengo inconsciente. No tiene inconsciente porque todavía no la ha producido, todavía no le ha puesto palabras, todavía no ha comenzado su psicoanálisis, todavía no le han interpretado, pero es también el causante de todo lo que le pasa en la vida. El inconsciente es la energía de la vida. La energía de la vida proviene del inconsciente. Y el inconsciente reprimido, que es el que estudiamos en psicoanálisis, es del que nos ocupamos, ese es el que produce los síntomas neuróticos, los síntomas psicóticos, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, la representación intolerable, esa de la que se defiende el yo, sería la inscripción en el inconsciente de la experiencia de castración. Esto es muy importante porque hemos dicho que las huellas más impactantes y más duraderas y más determinantes para todo lo que nos pasa en nuestra vida son las del inconsciente. Es decir, las huellas primeras, las que quedaron primero en nuestro aparato psíquico, las que quedaron más profundas, porque además el niño no tenía con qué defenderse frente a ellas. El niño era una placa sensible. Y esas primeras impresiones quedaron en él marcadas con una intensidad y una profundidad sobredeterminante para el resto de su vida, ¿vale? Pero lo característico de estas huellas del inconsciente, de estas representaciones, es que son representaciones no ligadas a palabras, son representaciones de cosas, representaciones de experiencias directas, ¿no? Sin palabras. Mientras que las representaciones del preconsciente o de la conciencia son representaciones ligadas a representaciones verbales, a palabras. Tenemos palabras para hablar de eso, pero de lo que hay en nuestro inconsciente no tenemos palabras para expresarlo, ¿vale? Bueno, entonces cuando uno se defiende, cuando el sujeto se defiende de esa representación intolerable que es la inscripción en el inconsciente de la experiencia de castración mediante la forclusión, eso va a dar lugar a una psicosis. ¿Vale? Pregunta. Si en el rechazo de la función paterna se forcluye, ¿se puede expresar por otras vías? Por ejemplo, por la alucinación. Sí, claro, efectivamente. Ahora os voy a poner un ejemplo de eso. Bueno, Lacan va a hacer recaer la forclusión no solo en esa inscripción en el inconsciente de la experiencia de castración, sino también en los dos tiempos del complejo de castración que hemos visto, ¿no? Por una parte, puede aparecer la forclusión, puede recaer sobre la atribución universal de pene, y también la forclusión puede recaer sobre la percepción visual dolorosa de la ausencia de pene, ¿vale? Que viene a ser confirmada además por la prohibición paterna. Diferencia entre la neurosis y la psicosis. En la neurosis lo que pasaría, porque la neurosis también tiene que ver con la experiencia de castración. Digamos que eso es lo más difícil que nos ha ocurrido en la vida. Atravesar el complejo de Edipo y superar el complejo de castración es lo más complejo que nos ha pasado nunca a todas las personas, ¿vale? Entonces, en la neurosis, ¿qué pasa? Que esa representación intolerable es reemplazada, es sustituida por otra más tolerable para el yo, más aceptable. Y de hecho después la neurosis siempre hace eso. A lo largo de toda la evolución de la enfermedad neurótica, lo que va haciendo el sujeto es sustituir aquellas cosas que no tolera por otras más tolerables en forma de síntomas, ¿no? Bueno, y también eso más tolerable que se va a construir en el sujeto neurótico va a ser el fantasma que decimos.
¿vale? Que va a ser, un fantasma en realidad va a ser para tapar la inscripción de la experiencia de castración. Pero ese es el mecanismo neurótico, ¿no? Va a sustituir. Y el fracaso de ese mecanismo de sustitución es el que da lugar a los síntomas neuróticos. En la psicosis, la defensa es más radical, más violenta. Dice Henry, ¿quiere decir que el sujeto atraviesa por una experiencia traumática durante la infancia? Sí, todos. El complejo de Edipo. Claro, cuando a veces dice, porque visteis que Freud al principio manejaba antes de desarrollar el psicoanálisis, antes de la interpretación de los sueños, manejaba la teoría del trauma, ¿no? Como si las personas que se enferman hubieran pasado por un trauma y eso es lo que les enfermó, ¿no? Pero en realidad después cuando escribe la interpretación de los sueños y nace el psicoanálisis, lo que va a decir es que ese trauma es un trauma general, es un trauma que todos hemos pasado por el complejo de Edipo. Lo que pasa es que unos frente a ese complejo han resuelto de una manera saludable y otros resuelven por medio de la enfermedad. Pero que el trauma es ser hablantes, es el acontecimiento del lenguaje en nosotros. Eso es lo que verdaderamente nos traumatiza. Cuando pasamos de ser cachorritos animales sin lenguaje a adquirir el lenguaje, que ya el lenguaje te humaniza, el lenguaje ya te manda a salir al mundo, separarte de la familia, ir a trabajar, es lo que te humaniza. Esa es la experiencia traumática, la adquisición del lenguaje, el pasar por el Edipo. Pero todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Espero. Y si no, en el proceso psicoanalítico lo que uno va a hacer es humanizarse. Bueno, decíamos que en la psicosis la defensa es más radical y más violenta que en la neurosis. El yo, en la psicosis, rechaza esa representación intolerable de la experiencia de castración junto con su afecto. Y entonces lo que va a hacer es como si nunca hubiese llegado, como si jamás hubiese llegado a él. Esa experiencia que en la neurosis hemos dicho que lo sustituía por otra, en la psicosis se rechaza completamente. Tiene que ver con un rechazo de algo que viene de la realidad, que es la inscripción de la experiencia de castración. Como si jamás hubiese llegado a él, como si eso jamás hubiera existido. Forcluye. Freud dice, el yo se separa de la representación intolerable. Claro, pero ¿qué pasa? Que esa representación intolerable, la representación es lo que queda en el aparato, ¿no? Porque una cosa es la realidad material, lo que está fuera. Pero esa realidad material tiene una inscripción, tiene una representación que queda en nuestro aparato psíquico y ya forma parte de la realidad psíquica de cada una. Bueno, pero claro, ¿el psicótico qué hace? El psicótico rechaza esa representación, pero esa representación está inevitablemente ligada a algo de la realidad. Si rechazas esa representación, también rechazas la realidad que representa esa representación, porque está unida a un trozo de realidad, ¿vale? Entonces, cuando rechaza la representación de la experiencia de castración, rechaza la realidad de la castración, la realidad de que somos seres castrados, ¿no? De que somos seres incompletos, de que somos seres mortales, ¿no? Que no somos completos, que no podemos todo, que no podemos solos, que necesitamos de otro. Bueno, pues ser psicótico, al rechazar esa representación, rechaza también esa realidad. Es decir, se separa total o parcialmente de la realidad. Claro, entonces, en la psicosis, el modo de defensa no es un debilitamiento de la representación intolerable, como en la neurosis, sino una separación radical y definitiva de el yo y de la representación. Se separa de ella. El yo expulsa la representación. No la tolera, no quiere saber de ella, la rechaza, ¿no? La expulsa. Y claro, al expulsar la representación también rechaza un fragmento de la realidad. No, el psicótico no rechaza toda la realidad, rechaza un fragmento de la realidad, pero ese fragmento de la realidad es la experiencia de la castración.
a la que estaba unida esa representación, ¿vale? Y también rechaza, por tanto, aquello a lo que esa huella evocaría, que es el deseo sexual hacia la madre. Si el mecanismo para la psicosis es el rechazo del significante fundamentalmente por el universo simbólico, este rechazo no está presente en el inconsciente. ¿No podríamos llamar al mismo mecanismo de represión? Bueno, puedes llamar represión, pero una represión particular que se da en la psicosis, que es el rechazo o forclusión, como llama Lacan, porque no se sustituye por otra cosa, se rechaza, como decimos, radicalmente, se expulsa, se rechaza. No quiere saber nada de esa representación, pero como vamos a ver, ahora esa representación le va a venir desde el exterior del aparato psíquico, se le va a imponer, porque es una realidad. Es algo de la realidad que está rechazando violentamente, entonces le viene desde fuera permanentemente eso que ha rechazado en él. Alguien que ya no le importe que su amor le abandone y que ya no tenga miedo a la muerte, ese ya no tiene fantasías. No sé, que venga a psicoanalizarse y te digo. No sé. Bueno, esa era la primera concepción de la defensa psicótica. Pero ahora va a decir Freud, se trata de una acción más brutal, ¿no? Que consiste en la abolición pura y simple del peligro de la representación. O sea, ya solamente la representación supone un peligro para el yo, porque hay una realidad que está forcluida, rechazada. ¿Vale? Esa está, entonces, como decíamos, ahora le va a venir del exterior. ¿Vale? Ahora le viene del exterior. Es decir, es literalmente suprimida del interior esa representación y la realidad a la que está ligada esa representación. Entonces ahora le viene desde esa experiencia de la castración que alguna vez llegó, o sea, quedó inscrita en el inconsciente o vivida, ¿vale? Ahora está rechazada, suprimida, forcluida, ¿vale? Y sin embargo le viene desde el exterior al sujeto. ¿Vale? Claro, porque si no hubo juicio de existencia, ¿no? Que hemos dicho que era esa desilusión con respecto a que todo el mundo tenía pene porque la madre no lo tenía, juicio de existencia, si no hay, si eso está forcluido, eso quiere decir a que es inexistente. Es inexistente que haya alguien que no tiene. La abolición es tan definida incluso que podemos pensar que el sujeto psicótico no conoce el dolor de castración. El dolor de la castración, quien pasa por la castración sabe que la castración es dolorosa, ¿no? Pero también es un dolor que te hace nacer a la vida, ¿no? Aceptarse mortal. Bueno, pues el psicótico parece como podríamos pensar que no ha sido jamás alcanzado por esa experiencia de la castración o por el dolor de la castración, ¿no? Hay dos tesis a este respecto, o bien que la del rechazo forclusivo, es decir, que el rechazo existe la forclusión consiste en la expulsión de la representación inconsciente de la castración fuera del yo, ¿vale? Es decir, pero sigue existiendo en el inconsciente. Esa sería el rechazo forclusivo. Y la tesis de la abolución forclusiva, ¿no? La defensa no es un rechazo, sino una supresión tan violenta, como decíamos, un borramiento a tal punto de dicha representación que se podría concluir la inexistencia pura y simple de la experiencia de la castración. O sea, uno entró y quedó inconsciente, yo la rechaza pero está en el inconsciente,
y el otro es más radical todavía. No existió nunca esa representación. Inexistencia pura y simple de la experiencia de la castración. Entonces, claro, o pensamos en el rechazo de la huella de una castración que existió, o pensamos en la abolición de la huella de la castración, que jamás existió. Bueno, haya sido rechazada o abolida la representación de la castración, inevitablemente va a retornar desde el exterior. Inevitablemente se le presenta desde el exterior en forma de alucinación. O sea, ya es algo que del sujeto, pero le viene del exterior, alucina, ve a la persona, escucha voces, huele olores, ¿no? Son alucinaciones perceptivas. Es algo del interior, pero le viene desde el exterior, ¿vale? Y va a traer entonces esos típicos síntomas psicóticos. Vamos a poner un ejemplo que Freud utiliza en el caso del hombre de los lobos, ¿no? El hombre de los lobos, cuando el niño trae un recuerdo, en su análisis, mejor dicho, en su psicoanálisis trae un recuerdo de su niñez. Y entonces cuando era niño está jugando en el jardín al lado de su niñera. Está tallando la corteza de un nogal, de un árbol, con su navajita y de pronto observa una percepción que le resulta terrible y le sobresalta, y es que se ha cortado el dedo meñique de la mano, ¿no? De tal manera que el dedo meñique de la mano se le cae, solamente queda sostenido por la piel, ¿vale? Él no siente dolor alguno, curiosamente, pero le entra un miedo terrible, ¿no? Entonces se queda tan afectado que cae en un mutismo, ¿no? No se puede mover ni hablar y es incapaz de volver a mirarse el dedo. Y entonces se desploma, ¡paf! En el banco más próximo se cae, ¿no? Y cuando ya finalmente sale de este sobresalto, de este mutismo, y se mira el dedo, entonces ve que no tenía ninguna herida. Su dedo meñique está perfectamente, no se lo ha cortado, no hay herida ninguna, ¿vale? Fue una alucinación en ese periodo infantil que el paciente trae a su psicoanálisis. Bueno, este episodio alucinatorio Freud lo considera, dice, es el fracaso de la defensa psicótica. Es decir, la representación que había sido rechazada, la de la experiencia de la castración, la de la experiencia de que hay alguien que no tiene el juicio de existencia, ¿no?, le llega ahora desde el exterior y se transforma en un suceso alucinado, ¿no? Su dedo cortado, su dedo meñique cortado. La huella de la castración fue rechazada del inconsciente, pero retorna en forma de alucinación. Este tipo de relatos infantiles son muy comunes en los psicoanálisis cuando llega ese momento del sujeto de hablar sobre la castración, ¿no?, de psicoanalizar esa cuestión. Bueno, pues aparecen o bien estas experiencias, en el caso del hombre de los lobos fue una experiencia alucinada, pero también aparecen otro tipo de fantasías o en forma de recuerdos. El paciente lo trae como recuerdo, pero para elaborar esta cuestión de la experiencia de la castración, de la inscripción de la experiencia de la castración en el aparato psíquico. La diferencia entre la represión neurótica y el rechazo psicótico o forclusión es que en la neurosis lo reprimido y su retorno son de naturaleza simbólica, las dos, ¿no?, y coinciden en la neurosis. Mientras que en la psicosis lo rechazado y lo que retorna son diferentes, son heterogéneos. El retorno psicótico es algo totalmente diferente de la representación rechazada, ¿no? Por ejemplo, el hombre de los lobos, esa imagen que tiene alucinada del dedo meñique cortado, eso no tiene ninguna de las características simbólicas de una representación, ¿no? No es simbólico, es una alucinación, que además percibe con la nitidez de una realidad,
extraña a él, algo que llega desde el exterior. ¿Vale? A ver, tenemos una pregunta de Carlos. El significante en la forclusión es la unidad que va más allá de las palabras, los objetos, las relaciones y los síntomas. Escríbete un par de páginas sobre esa pregunta, Carlos. Desarróllalo tú, porque tienes la pregunta como muy cerrada. Parece que tienes que escribir algo. Para que vayas también ligando conceptos y entendiendo las cosas que preguntas, ¿no? Si lo preguntas ya debes tener una aproximación a la respuesta. Bueno, Lacan va a decir que la forclusión se va a ejercer sobre el significante del nombre del padre. Lo que se forcluye, lo que se rechaza, es el significante del nombre del padre. Es decir, es la representación del nombre del padre, de lo simbólico, ¿no? Porque el padre, ¿qué es el padre? El padre es el nombre del padre que llega a través de la madre. Ese es lo simbólico, lo que reprime. ¿Vale? Que el nombre del padre designa la función paterna tal y como es internalizada y asumida por el niño mismo. El nombre del padre no es sólo el lugar simbólico que puede o no ocupar la persona padre, sino toda expresión simbólica producida por la madre o producida por el niño que representa la instancia tercera, la instancia paterna, la ley de prohibición del incesto. Recordemos que el padre es el que separa al niño de la madre, es el que viene a marcar la ley de prohibición del incesto. Claro, entonces, ¿dónde ubicamos el significante del nombre del padre? Pues primero tenemos que pensar en la manera en que se sitúa una madre, en tanto que mujer deseante. Esto ya lo hemos comentado también en otras clases, ¿no? Es la madre, una madre frígida, una madre que no desea al padre, no deja pasar al padre a la relación con el niño. Entonces, el nombre del padre hay que situarlo en la posición de la madre. Ahí está el nombre del padre. Es decir, si la madre ha integrado en sí la prohibición del incesto, entonces le deja pasar al niño la prohibición del incesto. Si la madre desea al padre, si la madre desea dormir con el padre, si la madre desea acostarse con el padre, van a permitir que ese niño se vaya a dormir a otra habitación y que el niño comprenda que la madre es para el padre, que él no puede con la madre, ¿no? Pero si la madre rechaza al padre, si es frígida, si no lo desea, si no quiere dormir con él, ¿no? Si se va a dormir con el niño para no dormir con el padre, mete al niño en la cama en medio de los dos para no tener relaciones sexuales con el padre, pues ya tenemos todos los ingredientes para que haya una forclusión del nombre del padre en el niño. ¿Veis cómo son las cosas? ¿Vale? Entonces es en tanto mujer deseante, por eso también es muy importante en las mujeres que se construyan como mujeres deseantes, porque si no es fácil quedarse en esa posición de madre fálica, creerse una madre fálica y dejar al niño como su falo pegado a ella eternamente, como si no fueran a morir, ¿no? Como si no hubiera sido necesaria la presencia del padre o la participación del padre, ¿no? Como si no hubiera nada más en el mundo que ese niño, que es su extensión, es su pene, parte de ella. Bueno. Posición, esa sería una posición psicotizante para el niño, por supuesto también para la madre. ¿Vale? O también en la manera, ¿dónde podemos encontrar el nombre del padre? En la manera en que el niño, en tanto sujeto deseante, integró en sí la prohibición. También el niño puede ser, no rechaza esa prohibición del incesto.
Si la rechaza, entonces no tiene límites, porque los límites los marca el padre, los límites los marca la prohibición. La separación con respecto a la madre la marca el nombre del padre. ¿Vale? Y claro, por supuesto también en el padre también tiene que tener ley, también tiene que tener nombre del padre, ¿vale? Porque a esas, además el padre tiene una dificultad añadida, porque además de que tiene que tener ley y nombre del padre, tiene que ejercer de padre con respecto a ese niño y a esa madre, ¿vale? O sea, psicoanálisis para todos, como veis, necesita psicoanálisis el padre, la madre y el niño. En ese caso. Por eso decimos que la psicosis requiere un tratamiento familiar, de toda la familia, el psicótico, que a veces el psicótico es el menos enfermo de la familia, pero es el que da la señal de que en esa familia hay un rechazo del nombre del padre. ¿Vale? Bueno, seguimos, quiero terminar toda esta explicación hoy. Ese nombre del padre, entendido como la expresión del deseo de la madre o la expresión del deseo del niño, es lo que Lacan llama la metáfora paterna. ¿Vale? Metáfora del deseo del niño atravesado por el deseo de la madre. El nombre del padre no designa algo objetivo, nombrable de una vez y para siempre, ¿no? Sino cualquier expresión significante que venga a ocupar el lugar de la metáfora del deseo del niño o la metáfora del deseo de la madre. Un síntoma, un gesto, una palabra, una decisión e incluso una acción, todos son en su diversidad ejemplos del significante del nombre del padre, siendo cada uno de ellos una expresión singular del deseo, que es un gesto, es una mirada por parte de la madre, ¿no? Que la madre mira, en vez de mirar al niño, mire a su amiga y hable con ella y se ría y bromeen y hablen del chico del gimnasio, tal, eso ya hace de nombre del padre. Eso ya hace que el niño se dé cuenta de que la madre desea otras cosas que no son él. Un gesto, un acto, una acción, una palabra. Eso también hace de nombre del padre. Claro, y además el nombre del padre, como decimos, es una respuesta siempre renovada. Es cada vez que uno tiene que aceptar que hay otros, que hay semejantes, que el otro también desea, que no es uno solo. Bueno, porque claro, primero uno se tiene que construir como sujeto deseante, pero construirse como sujeto deseante es aceptar que hay otros sujetos deseantes, que son semejantes a uno. Porque también el problema que tiene el psicótico es con sus semejantes, con los otros pequeños. ¿Vale? ¿No? Dice, padre, es que este significante es la respuesta siempre renovada a un llamado proveniente del otro, de un semejante exterior al sujeto. Solo hay significantes del nombre del padre en una sucesión infinita de respuestas llegadas a la luz de lo simbólico. La forclusión consiste justamente en la suspensión de toda respuesta a la solicitación dirigida a un sujeto de que produzca un mensaje, funde un acto o instituya un límite. Entonces, hay dos consecuencias provocadas por la forclusión del significante del nombre del padre, que son desórdenes en lo simbólico y desórdenes en lo imaginario. Es decir, cuando el sujeto forcluye la metáfora paterna, entonces va a aparecer un desorden porque la metáfora paterna, el nombre del padre, es el que da orden al aparato psíquico, le da organización, lo ordena. Pero cuando eso está forcluido, como si nunca hubiese existido, entonces se desordena el aparato psíquico, se desordena simbólicamente y se desordena a nivel de lo imaginario. ¿Vale? Entonces, si se verifica que el nombre del padre no surge allí donde se lo esperaba, entonces suceden en el paciente
psicótico una serie de reorganizaciones del espacio, del tiempo, y que perturban las representaciones relativas a su filiación. Todas estas reorganizaciones son inducidas por la vacante creada en lo simbólico y que Lacan va a llamar agujero abierto en el campo del significante. Claro, ahí ha quedado, si no está la metáfora paterna, en el campo de lo simbólico ha quedado un agujero. Y ese agujero hace que se reorganicen de otra manera las cuestiones espaciales, temporales. Por eso el psicótico puede ser Napoleón, Dios, cualquiera. O sea, no queda todo reorganizado de acuerdo con otro tiempo, el tiempo del inconsciente, ¿no? Que no tiene tiempo. Es decir, no queda reorganizado de acuerdo con la ley de castración, con la aceptación de la verdad de castración, de la mortalidad, la verdad. El sujeto queda desorganizado para lo social, queda desorganizado para lo humano, para la producción. Eso no significa que sea insalvable, porque con el psicoanálisis eso se puede reorganizar, ¿no? Por medio de la interpretación vamos a tratar de inscribir esa experiencia de castración en el sujeto. Pero claro, eso requiere un trabajo. ¿Vale? Entonces, en torno a ese agujero se va a alzar la edificación de una nueva realidad que hace el psicótico, que viene a reemplazar a la realidad perdida. Es decir, a esa realidad anterior al acontecimiento forclusivo. Y ese agujero va a hacer que ahora todo el aparato psíquico tenga que reorganizar una realidad propia, la realidad del psicótico, que la construye, decíamos que ya es un intento de curación, ¿no? La realidad que construye el psicótico es como para llenar ese agujero que dejó en lo simbólico, como para ponerse otra vez en contacto con la realidad. Pero claro, es una realidad particular, que todo el mundo dice, ¡jo, qué loco está como un plumero!, ¿no? Pero porque es una realidad que no coincide con la realidad, es otra realidad. ¿Pero qué se ha creído ¿no? ¿Pero qué se ha creído Viene aquí a imponernos su realidad y quiere que nosotros hagamos lo que él quiere. Eso es muy habitual, ¿no? Porque estamos rodeados de psicosis hoy en día. Entonces, cuidado a dónde les arrastra y dónde les lleva la locura, su propia locura y la locura de los otros. Así que el psicoanálisis es un instrumento muy fuerte que les puede ayudar mucho. Claro, Lacan llega a decir que el problema verdadero o el problema más grave de la psicosis no tanto es esa pérdida de la realidad o negación de la realidad, sino la que se construye después el psicótico, la nueva realidad que construye para sustituir aquella realidad forcluida. Y luego también otra consecuencia provocada por la forclusión es de orden imaginario, ¿no? Y que sería algo así como la cristalización de la relación imaginaria del yo psicótico con otro elegido, y que es una relación cargada de muchísima agresividad erotizada, además, que puede llegar incluso hasta la desaparición de la imagen especular y en el límite incluso hasta la destrucción mortífera del semejante, porque eso ya tiene que ver con una desorganización de lo imaginario, ¿no? Que en ese caso dice Lacan que se trataría de una regresión al estadio del espejo, una regresión psicótica al estadio del espejo, ¿no? Porque toda relación especular se va a producir ahí, en el estadio del espejo del sujeto, y que ahí también se reduce al filo mortal la relación especular con el sujeto. Entonces, también se produce una alteración del imaginario que puede llegar a esa relación de agresividad erotizada con un otro elegido por el psicótico, o incluso puede llegar a hacerle desaparecer a ese otro, ¿vale? Hay una regresión, recordemos, habíamos hablado en la esquizofrenia y en la psicosis, a un periodo muy temprano del desarrollo autoerótico y
desorganizado, ¿no? Todavía del yo fragmentado, porque es a ese estadio del espejo donde se construye el cuerpo sobre el cual después se va a tener que inscribir el lenguaje más tarde a través del complejo de Edipo, ¿no? Número desconocido. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy. Había dos preguntas. Manuel decía, todos estos jóvenes que hacen botellón en pandemia no han interiorizado el no del padre. Uh-huh. Claro, sí, con los jóvenes ahora tenemos un problema, pero bueno, tampoco hay que olvidar que los jóvenes son jóvenes, que es muy difícil decirles a los jóvenes que hagan las cosas bien, y que además también están padeciendo también una situación muy compleja los jóvenes por la falta de trabajo, la falta de ideales, de utopías para el futuro, y también hay mucha envidia a los jóvenes. Entonces es una situación compleja que requiere soluciones a nivel de los estados, de producción de trabajo, de producción de fábricas, de producción para que todos esos jóvenes, porque claro, hay que darles alternativas a los jóvenes, hay que darles, recordemos, las puertas del trabajo son así de chiquititas y las puertas de las drogas son así de grandes, de enormes, ¿no? Que les dicen pasen por aquí, pasen por aquí. Entonces hay que abrir las puertas del trabajo para que los jóvenes puedan pasar por ahí. Víctor Reyes, hola estimada Virginia, quería consultar sobre la clasificación de la personalidad desde un enfoque psicodinámico de Otto F. Kemper. Bueno, consulta y te puede ser de utilidad. Nosotros estudiamos el aparato psíquico. El psicoanálisis estudia el funcionamiento del aparato psíquico y no para clasificar, sino para conocernos mejor. Freud estudia las psicopatologías, pero para decirnos cómo funciona el aparato psíquico normal. Es decir, sí, vamos a ayudar al psicótico que venga a analizarse y al neurótico, pero sobre todo es para nosotros, para saber que nosotros también tenemos esos mismos mecanismos en nuestro aparato y que en un momento determinado uno puede tener una posición psicótica o neurótica. ¿Vale? No para clasificar, sino para normalizar, para humanizarnos. Para eso estudiamos a Freud, a Lacan, a Menaza. Enriquísimo, excelente clase, muchas gracias, muy enriquecedora. Manuel, pero no tienen ética, será difícil para ellos. Bueno, mira, la cuestión de la ética hoy en día, nosotros, el psicoanálisis, lo que viene, ética hay que tener, ¿no? Pero hay que producirla también, ¿no? Y la ética del deseo es la que debemos hacer prevalecer, ¿no? Pero para eso hay que psicoanalizarse, para eso hay que conocer cuál es el deseo de uno y trabajar para su deseo, ¿no? Trabajar en lo social, entre otros, porque uno solo no puede conseguir nada, es siempre con otros. Para hacer los deseos de realidad es siempre en acción social, es con otros seres humanos. Entonces sí, hay que producir una ética, ¿Y cómo eso no se va a poder hacer a nivel macro para todos? Es cada uno que lo tiene que hacer y transformándose cada uno, generando una ética, transforma sus relaciones. Ya son 4, 5, 6 personas que se van transformando, que van produciendo cierta salud. Se va construyendo un camino hacia la salud. Entonces, es así, como estamos haciendo hoy por hoy en el siglo XXI. Es la manera, ¿no? ¿El psicoanálisis es pues para los jóvenes? Por supuesto. El psicoanálisis es para los jóvenes también. Es una herramienta fundamental para los jóvenes hoy en día para hacerse su camino, para hacerse su hueco y construirse su camino. Pero no solo para los jóvenes, para todo el mundo. Para el joven que hay en cada uno también, ¿no? Muchas gracias, Virginia. Acá, Montevideo, Uruguay. ¿Solo para los jóvenes? ¿Para los adultos no? Sí, por supuesto. Nos decimos psicoanálisis para todos, pero también para los jóvenes.
que nos queda mucho para estudiar. Mil gracias. Eso es, sí, claro que nos queda mucho para estudiar. Carlos, el escrito lo puedes enviar si quieres, pero sobre todo es para ti, para que tú puedas organizar tus ideas, ¿no? Esos intereses que tienes. Para los adultos menos, dice Manuel. Bueno, Manuel, no, para los adultos igual, para cualquier persona que quiera vivir mejor su vida futura. Para eso es el psicoanálisis. Así que para todos aquellos que queréis vivir mejor vuestra vida futura, pongo a vuestra disposición mis servicios profesionales psicoanalíticos. Podéis contactarme en el email, en la página web www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de atenderos. Y tenemos mucho que estudiar, pero este curso terminará el próximo martes, llegamos a la última clase del curso, así que no os la perdáis. Vamos a hablar de la entrada a la psicosis y el cuerpo en la esquizofrenia, para finalizar este maravilloso curso en el que tanto estamos aprendiendo. El próximo martes a las 11 horas, hora española, como siempre, nos encontraremos de nuevo aquí, en este espacio, en directo, y también para los que lo veis en diferido, para todos vosotros. Hay algunos adultos que no reconocen. Bueno, gracias a todos. Psicoanálisis para todos. Psicoanálisis para todos. Psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Gracias a todos. Nos vemos el martes. Chao. Chao a todos.